Yusuf Fafal, defiende a Tryggve Einarsson, saca a la derecha y adentro. Lucha de gigantes. Javi García se la quiere devolver al hierro. La toca Yekini, Barreiro, va a sacar el 2+1. Jonathan Barreiro. Es que Yekini quiso rebotear sin saltar. Ahora le protestaba Yekini a Jordi Aliaga, no sé si diciéndole que es que le estaba empujando Jason Thompson por detrás. Lanzamiento abierto de Rasheed Sulaimon, 6-4-7-1. Sulaimon, 10 puntos, creo. Arriba, arriba y a volar. Vaya Revienta Yekini. Vaya Mendoza, de mago, de malabarista. Henry. Sedekerskis la está esperando con la tienda de campaña montada ya Fall. Y Peters con el tubo hasta el aro de 3. De 3 Alec Peters. Baskonia aumentando diferencias. Pase a los pies, aún así lo caza Barreiro, muy largo. No sabía Peters dónde estaba la bola. Benzing de 3. Ahora sí. Se sitúa a 2, Casa de Zaragoza. Peters contra Barreiro. El corte, Giedraitis la tiene la bombita. Y no la pudo barrer ni Brusino ni Nilasson. Más 4 Baskonia, 8-4, 8-8. Últimos 2 minutos, Brusino de 3. Bueno. Salió la pizarrita. De 3 el mano a mano. 87-88. Giedraitis transforma el tiro libre. Ennis tiene el triple, tiene el triple. ¡Ojo! ¡Tiene el triple! Falló el triple Dylan Ennis. 8-9-9-2. Sorprendió a todos. Tenía la bola en sus manos Dylan Ennis. Madre y antes mía. de que el rebote estuviera preparado, Ennis lanzó y capturó su propio rebote. No, Vaya final hemos estado a punto de vivir, porque poco faltó para que Ennis forzase la prórroga. Mejor no lo ha podido hacer desde luego. Vemos ahí como en cuanto ha recibido sin votar ni nada. ¡Qué crack! Bien, estamos con Jonathan Barreiro, jugador de Casa de Zaragoza. ¿Nos podrías hacer una valoración o resumen de lo que ha sido para ti el partido? Está claro que no se puede estar contento, que ante una derrota nunca, pero es cierto que hemos mejorado muchos aspectos que tenemos que hacer, dar un paso adelante, como la defensa. No del todo, pero sí que es cierto que se ha visto algo en el partido de mejora y sobre todo de ganas, de querer tener una defensa colectiva de equipo, a partir de una responsabilidad individual. Se ha visto pequeños matices, pero bueno, tenemos que mejorar. Es cierto que tenemos delante a un gran equipo, campeón de liga, que se acaba de clasificar hacia la Copa, pero bueno, tenemos que mirar lo nuestro y seguir mejorando porque este mes va a ser muy importante para nosotros. De acuerdo, muchas gracias. No hay periodistas, es que no se puede por el COVID, Gordi. No, porque ella pensará qué poca importancia tiene el partido. Estamos con Sergio Hernández, al que en primer lugar le rogaría, por favor, que nos hiciera un resumen o valoración de lo que ha sido para usted el partido. Bueno, en algunos puntos fue un poco más de lo mismo de lo que venimos haciendo. Ofensivamente tenemos buenos y malos momentos, pero no tenemos problemas para anotar puntos a ningún rival. Baskonia es uno de los equipos que mejor defiende y estuvimos otra vez en 90 puntos casi. Y defensivamente seguimos teniendo nuestro mayor déficit, ¿no? Mejoramos en el segundo tiempo. Bueno, el grave problema realmente lo tuvimos en el primer cuarto. Ya no es la primera vez. En Obradoiro recibimos 32 puntos en el primer cuarto y recibimos casi 30, 29. Y hemos usado todas las reglas posibles defensivas, incluso hemos hecho defensas alternativas, defensas de zona, defensas de hombre, cambiar en los bloqueos. Y así todo, diferentes formaciones. Como ustedes habrán visto, carácter y energía no nos faltó. O sea, no fue un problema de no es un problema de actitud, es un problema de que todavía no nos encontramos defensivamente todos los sólidos. Ellos creo que tuvieron también unos porcentajes altísimos que bueno, no son un equipo que tenga porcentaje tan alto de 3 puntos. De hecho, son uno de los malos equipos en 3 puntos. Están con menos del 33% y hoy estuvieron muy acertados. Y después, nada, nuestra ansiedad nos lleva a cometer muchas faltas. Les damos 33 tiros libres. Bueno, y ya al final lo vieron, ¿no? Era para uno o para el otro. O sea, el que
tuviera un acierto, cometiera un error, al final se llevaba el partido. Solo tuvimos los pasos de Brusino, el tiro fallado más fao de Barreiro, o sea, encontrar un tiro en la esquina. Pasamos a darle 2 tiros libres a ellos, un tiro que nos llevaba a obligarlos a ellos a jugar esa bola por debajo en el marcador, que ya no es lo mismo. Pero estamos tranquilos porque competimos. Sé que no es suficiente a veces, que hay que ganar y que hay una gran necesidad de ganar. Pero cuando uno se va con tranquilidad de conciencia que compitió de la mejor manera que puede, vale la pena jugar. Por destacar cosas positivas, el equipo no se ha derrumbado, no se ha desconectado, no se ha venido abajo en ningún momento, ha ido remando, ha ido, como decimos aquí en Aragón, sin reblar, con rasmia, sin perder la cara al partido, que es una de las señas de identidad de este equipo. Sí, o debería serla al menos. Es lo que nosotros necesitamos, que el equipo muchas veces... Nosotros siempre tenemos buena actitud para jugar, pero cuando no nos salen las cosas es como que nos vamos de control y si estamos mal atrás queremos ir a solucionar el problema tirando tiros rápidos, apurados, lejanos, generalmente de 3 puntos, pero no lo hacemos por egoísmo ni por mala actitud, lo hacemos por esa ansiedad de querer solucionar un problema que estamos teniendo. En lugar de solucionarlo defensivamente o en la próxima defensa, lo queremos solucionar en ese ataque que viene. Y eso nos hace a veces perder diferencias que llevamos, porque salvo con Obradoiro, que yo recuerde todos los partidos desde que yo he llegado al menos siempre, bueno, y Barcelona, pero los hemos llevado al terreno donde nosotros queremos, ¿no? Y muchos de ellos hemos estado arriba en el marcador, te diría en un 70-75% del juego, pero cuando era característica nuestra, cuando el otro equipo o nos empataba o nos sacaba 6 u 8, ahí nos descontrolábamos. Hoy corregimos eso, hoy estuvimos 10 puntos abajo, volvimos al juego y contra un gran equipo que hizo un enorme esfuerzo, que es Baskonia, ¿no? También habría que poner en valor eso, que delante estaba el campeón de liga, no era un equipo cualquiera. No, sí, es verdad, y además hay veces que vos contra los equipos muy importantes, candidatos a ganar la liga, a ganar la Euroliga, podés hacer un buen partido y te das cuenta que el rival subestimó un poco el juego, estuvo relajado. Hoy no fue así, hoy el equipo vino a competir, compitió con todo lo que tiene, compitió fuerte y los obligamos a jugar a tener su mejor versión. Y ya te digo, me parece que ellos incluso también se vieron un poco sorprendidos por tener un acierto de tiros externos que no venían teniendo y nos hicieron daño a algunas reglas defensivas, como por ejemplo cuando estábamos en presión y zona, no nos dejaron disimular ningún error. Prácticamente metían, cada vez que hacíamos eso nos metían un tiro, por eso lo tuvimos que quitar. Pero sí, jugamos contra un gran equipo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.